Álgebra lineal. Definición y origen de los números complejos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El saludo es en función del horario en que estén viendo este video. Independientemente de eso, sean ustedes bienvenidos. El tema de los números complejos integra la trigonometría, el álgebra y la geometría. Sin embargo, es hasta la universidad donde se estudian y se estudian poco. No así o no pasa lo mismo con los números reales, que por su naturaleza los estudiamos y empleamos constantemente. La intención del presente video es que definamos los complejos y veamos algunas particularidades sobre su origen. Aunque el título es Definición y origen de los números complejos, vamos a invertir el orden y veremos primero ciertos rasgos de su historia y luego procederemos a definirlos. ¿Les parece? La evolución de la matemática ha sido lenta. Algunos de los conceptos tardaron muchos años y hasta siglos en desarrollarse y formalizarse. Esto es por el carácter formal de la ciencia, donde cada descubrimiento debe quedar claramente definido para que sea aceptado. En este sentido, los números complejos, al igual que otros temas incompletos, quedaron pendientes y hasta cierto punto olvidados. La primera referencia conocida a raíces cuadradas de números negativos proviene del trabajo de los matemáticos griegos como Herón de Alejandría en el siglo I a.C. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de las raíces cuadradas de números negativos y qué tiene que ver con los números complejos. Durante el periodo del Renacimiento en Italia, los algebristas por primera vez se dedican a investigarlo seriamente. Es así como los complejos aparecen inicialmente en el libro Ars Magna de Girolamo Cardano, que fue publicado en 1545. Como ya vimos, los números complejos han estado presentes desde mucho tiempo atrás. Al tratar de resolver una ecuación cuadrática, es posible que nos encontremos con ellos. Por ejemplo, si tenemos una ecuación como x cuadrada más x más 3 igual a 0 y queremos conocer el valor de x que satisfaga la ecuación, tendríamos que aplicar la ecuación cuadrática, la fórmula cuadrática general, no fórmula general o la fórmula cuadrática, donde para poder sustituir en ella a sería el coeficiente, el valor de a sería el coeficiente de x cuadrada, que es 1, b valdría también 1 y c tomaría el valor de 3. De ahí obtenemos la sustitución y llegamos a esta parte. Aquí nos surge un problema que es este. ¿Qué sucede con eso? Pues que es la raíz cuadrada de un número negativo, y la raíz cuadrada de un número negativo no es real. La raíz cuadrada de menos 11 no es real. Los matemáticos griegos que en ese tiempo conocían los métodos geométricos de resolución, consideraban que este tipo de problemas no tenían solución.
Incluso hoy en día, cuando tratamos el tema de ecuaciones cuadráticas y nos topamos con la raíz cuadrada de un número negativo, decimos que no tiene solución. Y bueno, eso es porque precisamente no conocemos este tema de números complejos. Los números complejos no surgieron de la imposibilidad de resolver todas las ecuaciones cuadráticas, sino que, al igual que nosotros, los matemáticos de entonces simplemente no se interesaban en ello. Los griegos rechazaron el uso de números negativos por la falta de equivalencia dentro de la geometría. Para ellos, todo número representaba la longitud de un segmento o el área de una figura plana. La geometría entonces se consideraba el corazón de toda la matemática, y esto retardó considerablemente el desarrollo de los sistemas numéricos. Con el surgimiento del álgebra durante la Edad Media, el concepto de número se amplía para poder manipular ecuaciones desligadas ya de la influencia de la geometría. Los números quedan ahora libres de sus equivalentes geométricos. Aquí ya se empiezan a manipular fórmulas y otras cuestiones. En una nueva edición más bien, de su libro en 1570, Cardano usó por primera vez las raíces cuadradas de números negativos. Consideró la posibilidad de usar los números imaginarios y da algunas reglas para manipularlos. Como un ejemplo, tenemos la expresión 5 más raíz de menos 15 que multiplica a 5 menos raíz de menos 15. Si aplicamos el producto notable de binomios conjugados, pues tenemos que el resultado es el cuadrado de 5 o 5 elevado al cuadrado menos raíz de menos 15 elevada al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado raíz de menos 15, se elimina el radical y nos queda solamente menos 15. Y menos por menos nos da más, por lo tanto 25 más 15 nos da 40. Entonces, ahí se empieza a tener sentido la raíz cuadrada de números negativos. Cardano da la fórmula esta que aparece aquí. Esta fórmula se utiliza para solución de ecuaciones cúbicas y se conoce como fórmula de Scipione del Ferro Tartaglia Cardano. Después, Rafael Bombelli, quien nació en 1526 en Bolonia, hijo de un comerciante en lanas que conocía bien los trabajos sobre ecuaciones cúbicas de Cardano, pues había leído el Ars Magna, el libro de Cardano, y pensó que algunas cosas estaban todavía algo confusas y que se podían hacer mucho más comprensibles para el gran público. En 1572 publicó 3 volúmenes de una obra que llamó La Álgebra. Había pensado desarrollar 5 volúmenes, pero desafortunadamente falleció y solo se terminaron y publicaron 3.
En el libro La álgebra aparece por primera vez el cálculo con los números negativos, así como también las reglas para sumarlos y multiplicarlos. El gran aporte de Bombelli al álgebra fue el de aceptar sin reservas la existencia de raíz de -1 como un número. Como ejemplo, Bombelli nos da las siguientes reglas. Creo que aquí hasta cierto punto nos parece lógico cuando en algún momento, al ver solamente la raíz cuadrada de un número negativo, como que en automático hubiéramos pensado que no tiene solución. Pero vemos que si los multiplicamos, raíz cuadrada de -n por raíz cuadrada de -n, pues el resultado es -n. Igual, si multiplicamos raíz cuadrada de -n por su negativo, el resultado es n, donde n es un número natural. Luego, en 1673, el matemático inglés John Wallis dio la primera interpretación geométrica de los complejos. Su modelo sigue los siguientes pasos. En la ecuación cuadrática, x cuadrada más 2bx más c cuadrada igual a 0, las raíces son x igual a -b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos c cuadrada. Obviamente, como estamos manejando aquí las literales b y c como si fueran constantes, pues no vamos a obtener un número, obtenemos la fórmula para cuando esas constantes tomen un valor específico, nos permitan calcular un número. Vamos. Ahora, si ve hasta aquí, este es el primer paso, llegar a la fórmula. Y luego tenemos dos condiciones. ¿Qué sucede si b es mayor o igual que c? En ese caso las raíces son reales, puesto que el resultado que quede dentro de la raíz cuadrática va a ser positivo, y pues las raíces son reales y pueden ser presentadas por un par de puntos a los que llamaremos P1 y P2 sobre los números reales de acuerdo a esta construcción. Entonces, C toma un valor que representamos en el eje Y, bueno, hablando de trasladándonos al plano, y X va a tomar un valor positivo y un valor negativo que podemos representar precisamente en el eje X, y corresponden a los números reales. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. El problema surgía cuando b es menor que c. ¿Por qué? Pues porque aquí nos va a dar un resultado negativo dentro del radical. Entonces las soluciones son números complejos. Ahí es donde aparece este concepto. ¿Cómo razonaba Wallis en ese caso? Pues bien, siguiendo el mismo plan, los puntos P1 y P2 se hallan en el extremo del segmento B, y como este es más corto que C, los extremos no pueden tocar la recta real. Por lo tanto, se ha llegado a una gran idea. Los puntos P1 y P2 están por encima de la recta real.
como no son reales, no pueden tocar, bueno, según el razonamiento de Wallis, no pueden tocar el eje de los números reales. Entonces, bueno, pues los ponemos acá encima y B no es también no tiene la misma longitud que en este otro caso. B, como el valor de B, en caso de que existiera la raíz cuadrada de ese valor negativo, pues sería bastante menor que esta, dado que proviene de una resta. Bien, esta aproximación de Wallis no es igual a la representación moderna, pero es una buena aproximación. La idea correcta de la representación geométrica de un número complejo z igual a a más bi, aquí ya se formaliza, por así decirlo de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, el concepto de números complejos. Z es igual a a más bi. En el plano cartesiano, esto fue descubierto por dos matemáticos aficionados en forma independiente, el danés Caspar Wessel y posteriormente el suizo Jan Robert Argand, en una obra publicada en 1806. A partir de entonces, dicha representación se conoce con el nombre de diagrama de Argand. Esta es la imagen del diagrama de Argand. Los números complejos tienen dos componentes, una que es un número real y la otra que pues sigue siendo un número real, pero lleva la letra i, o va unido a la letra i. La componente real se grafica sobre el eje x, o se ubica en el eje x. La componente no le hemos llamado hasta ahorita, nada más dijimos que va precedida de la letra i, se ubica en el eje y. Si trazamos un paralelogramo donde se intersectan la proyección de A y la de B, ahí tenemos un punto en el plano que también lo podemos representar en forma de coordenada. Se me había ido la palabra, perdón. Lo podemos representar en forma de coordenada. Y con esta representación, los números complejos dejan de ser algo misterioso e imposible, pero por razones de tipo histórico se les sigue llamando imaginarios. Entonces, esta I significa imaginario. A la raíz cuadrada de un número negativo se le dio el nombre de imaginario. Es así como en 1831 el matemático alemán Carl Friedrich, no lo puedo pronunciar, Friedrich Gauss, publica un trabajo en donde expone con toda claridad las propiedades de los números de la forma a más bi, a los que ahora se les llama números de Gauss, y la representación geométrica de los mismos. Gracias a la autoridad indiscutible de Gauss, entraron definitivamente a las matemáticas. Desde ese momento inicia un desarrollo sostenido de la teoría de las funciones complejas, de la mano de grandes matemáticos como Hamilton y Cayley, quienes crearon los sistemas hipercomplejos.
Cauchy sienta las bases del cálculo diferencial e integral en las funciones complejas, y finalmente el matemático Bernhard Riemann demostró todo el poder que encierran los números complejos en el estudio de la geometría y amplió los horizontes de la matemática, creando una nueva ciencia llamada topología. Y pues bien, vamos ahora a la segunda parte de este video, que es la definición de números complejos. Como ya se había dicho, un número complejo es una expresión del tipo z igual a más b i, donde a y b son números reales y la letra i es un símbolo. Estos números aparecen entre las soluciones de ecuaciones algebraicas con una incógnita. Por ejemplo, si regresamos a la ecuación anterior, que es x cuadrada más x más 3 igual a 0, ya sabemos que no tiene raíces reales. Al aplicar la fórmula que da la solución, nos encontramos con esta expresión. Bueno, lo central de esta expresión es la raíz de menos 11. Y esa raíz pues no tiene sentido en los números reales, porque no se puede calcular una raíz cuadrada de un número negativo. Sin embargo, si usamos las propiedades de los radicales, se obtiene que raíz de menos 11 equivale a raíz de 11 que multiplica a raíz de menos 1. Luego, la solución de este problema es la que sigue: x igual a menos 1/2 más menos raíz de 11 sobre 2 que multiplica a raíz de menos 1. Si en lugar de raíz de menos 1 ponemos el símbolo, que es la letra i, de imaginario, ese símbolo se le ha llamado unidad imaginaria y cumple con la condición de que i cuadrada es igual a menos 1, o también i es igual a raíz de menos 1. Entonces aquí la solución sería un número compuesto, por llamarle de alguna manera, por un real y otro que lleva la i de imaginario. Entonces es un número real y también un número imaginario. A eso se le llama un número complejo. Con esto podemos construir un conjunto llamado C, o un conjunto C, perdón, llamado números complejos, donde sus elementos se combinan de la forma z igual a más bi. Entonces este conjunto tendrá números reales y tendrá imaginarios puros. Los reales aquí en la forma corresponden a A y los imaginarios puros corresponden a B, donde A y B siempre serán números reales. Vemos así pues que todo número complejo consta de dos partes o componentes llamadas parte real y parte imaginaria, dadas por A y B respectivamente. ¿Sale? Entonces de este número la parte real es A y la parte imaginaria es Z. La parte real, perdón, me equivoqué. La parte real de Z es A y la parte imaginaria de Z es B.
Entonces tenemos esta tablita que apareció y misteriosamente desapareció luego. Tenemos algunos ejemplos. Si z es igual a 7 más 5i, la parte real es 7, la parte imaginaria es 5. En forma de coordenada, pues sería 7,5. Acuérdense que la parte real se ubica en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. Ahora, tenemos menos 4, menos 3i. Si lo queremos dejar en forma de suma, pues sería menos 4 más menos 3i. De cualquier forma, la parte real es menos 4 y la parte imaginaria es menos 3. En forma de coordenada sería menos 4, menos 3. Cuando solamente tiene una parte imaginaria, como en este caso, cuando solamente tiene la parte imaginaria, como en este caso, menos 9i, pues la parte real vale 0. Y la parte imaginaria es menos 9. También creo que les llaman imaginarios puros. En forma de coordenada, pues sería 0,9. Y por otro lado, cuando solo contienen parte real, como es el caso de este ejemplo, la parte imaginaria vale 0, entonces el real vale 4, el imaginario 0 y su coordenada sería 4,0. ¿Sale? Esta es la representación geométrica. La parte real se ubica en el eje X, la parte imaginaria en el eje Y. Les comentaba, se traza un paralelogramo donde se intersectan las proyecciones de X y Y. Ahí es el punto o la coordenada de ese número imaginario. Y lo representamos con una recta que va del origen a el punto. Y bueno, en caso de que el imaginario fuera negativo, pues sería hacia acá. ¿Sale? Esto lo podemos, y bueno, también el real puede ser negativo. En caso de que el real fuera negativo y el imaginario positivo, pues la semirrecta o el segmento más bien sería hacia acá. Y en caso de que los dos fueran negativos, nos quedaría acá en el tercer cuadrante. Esto lo podemos graficar en el cuaderno, en su libreta, a mano, o nos podemos auxiliar de algún software. Últimamente yo he estado utilizando mucho GeoGebra, que es en línea, que me ha parecido muy bueno, la verdad. Había utilizado otros softwares que se instalan, de hecho GeoGebra también se instala. Y últimamente he optado por utilizarlo en línea, claro, cuando tengo buena señal de internet. Sin embargo, también tiene la opción de instalarse para cuando están en algún lugar donde no hay internet y lo necesitan usarlo, bueno, lo pueden instalar sin ningún problema y les funciona bien. Entonces, si les parece, vamos a graficar estos puntos en GeoGebra. Permítanme, estoy tratando de abrir GeoGebra. Perdón por estar tan pausado. En el buscador, el que ustedes tengan, escribimos GeoGebra. Pueden entrar directo a la calculadora gráfica o a la 3D.
o pueden entrar al sitio, se me va ahorita la palabra, ¿cómo le llaman? A la suite de GeoGebra, y bueno, ahí abrirlo. Entonces queremos graficar el número complejo 7 más 5i. Entonces aquí le damos una letra mayúscula igual a, entre paréntesis, 7,5. Y bueno, acá me aparece el punto. Aquí está el punto A que acabo de graficar, cuyas coordenadas son 7 y 5. Si quiero que se vea el segmento, escribo segmento y elijo la opción punto extremo, punto extremo. Aquí en el punto extremo primero le doy las coordenadas 0,0 porque quiero que vaya desde el origen. Con las flechas me muevo hacia la derecha y le digo que es hacia el punto A. Y ahí me lo grafico. Aquí le doy clic y puedo cambiar las propiedades como el color, el ancho de la línea. Y bueno, creo que ahí se ve bien. Ahí me graficó el número 7 más 5i, el número complejo. Incluso al graficar el segmento me da la longitud del segmento. Ya ven que aquí pone un valor de R, es la longitud, este valor de R es la longitud del segmento. GeoGebra me lo da al graficar el segmento. Entonces, con esta construcción, bueno, si necesitan plasmarlo en algún lugar, pueden tomarle captura y pegarlo en donde ustedes lo necesitan. Y aquí puedo cambiar los valores del punto y vamos al punto 4 menos 3. Ahí está. Aquí está. Entonces ahora el segmento es la longitud del segmento es 5 y aquí está ubicado nuestro segundo número complejo. Ahora vamos con el que es imaginario puro, cuyas coordenadas son 0,9. Le damos enter y tengan la seguridad de que lo grafico. Aquí está. Como es imaginario puro, pues solamente tiene componente en el eje Y. Finalmente vamos con el último, que tiene solamente componente real. Esta es 4 y su componente imaginaria es 0. Entonces ahora nos debe de aparecer graficado sobre el eje X, dado que no tiene componente en Y. Y bueno, el segmento pues ya sabemos que es 4, ¿sí? Ahí está. Con esto llegamos al final de nuestro video. Es una tristeza despedirme de ustedes. Muchas gracias por ver el video. Creo que mi tristeza no es compartida, sin embargo me da mucho gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Cuídense y cuídense mucho. Nos vemos.